tu bolsillo. Vamos a hablar de economía porque hoy se cumplió un mes desde que se anunció el pago de los morosos del CAE. La modalidad siempre han tenido que pagar. Lo que pasa es que se dijo que ahí iba a ser más estricto en el cobro. Se venía acumulando una deuda y se apretó ahí, se apretaron los... Fue un mensaje básicamente pero los números, las cartas los números, que le llegan a la gente. Sí, es verdad, los números han cambiado respecto a lo que sucedía por lo menos hasta abril del año pasado. Pasamos a revisar primero el contexto que se da esto, unas medidas quizás más llamativas, importantes o mediáticas más que importantes dentro de los anuncios para, obviamente, apretar el cinturón fiscal en nuestra economía. A ver, la deuda total, estamos hablando de 4 billones de pesos, la deuda total que tienen los 554.000 deudores morosos del crédito con aval del Estado. 4 millones de pesos. ¿Cómo va el proceso? Y esa es la información que entregó hoy día temprano la Tesorería General de la República. Lo primero, vamos con la siguiente estación. A ver, el 1 de abril, hace poco más de un mes, 485.000 personas que tienen sueldos bajo 1,5 millones de pesos, ya se les comunicó o una información respecto a algún sistema de pago que ellos van a tener con la tesorería, alguna fórmula que se va obviamente conversando. Distinto es el escenario para quienes tienen sueldos entre 1,5 y 5 millones de pesos. Ya el universo se acotó mucho más. Estamos hablando de 63.000 personas y fracción, que el 16 de abril ya se iniciaron demandas judiciales de parte del Estado, de la Tesorería, para recuperar estos dineros. Y el escenario también es distinto para quienes tienen sueldos sobre 5 millones de pesos, que hay literalmente para 1.340 personas a partir del 20 de abril ya comenzaron embargos y retención de bienes. Todas las personas sobre los 5 millones de pesos. ¿Qué ha llevado todo esto al final en términos de recaudación? Y lo vemos en la siguiente gráfica. Si hasta abril del año pasado se habían recuperado, en términos de deudores morosos, 8.681 millones de pesos, esta cifra se cuadruplica a 34.320 millones de pesos a abril del 2026. Efecto directo, obviamente, de esta medida tomada por la autoridad. 295%, es decir, se cuadruplica la cantidad de dinero que se está o que está recuperando el Estado por concepto del CAE o la morosidad. Pero también, aquí lo que se plantea de parte de la autoridad son nuevas condiciones de pago para ciertas personas. ¿Por qué? Porque para muchos se le estaba pidiendo sobre todo un pie muy grande. Para iniciar este convenio de pago se estaba exigiendo un pie que para muchos era inalcanzable. Por eso que esta pretensión de parte de la tesorería en el pie se ha rebajado y se ha hecho más accesible, por lo menos es lo que se plantea. Y lo vemos en la última gráfica. Las personas con ingresos hasta 1 millón de pesos, el pie va a ser de 70.000 pesos y pueden pagar en cuotas por el mismo monto, entre 12 y 24 cuotas, pero por el mismo monto de 70.000 pesos. Para acceder a estas condiciones sí o sí hay que tener pagado el pie, si no, de ninguna forma. Entonces los ingresos hasta 1 millón de pesos. Las personas con ingresos entre 1 y 2 millones de pesos, el pie va a ser de 10% de la deuda o de 1 millón de pesos como máximo. La cuota que se le va a cobrar ya no va a ser de 70 lucas como los que ganan menos de 1 millón, sino que una cuota equivalente al 10% del sueldo. Los que ganen más de 2 millones se les va a cobrar, por ejemplo, un pie de 1,5. Son parte de las nuevas condiciones y cómo va este cobro de los morosos del CAE. Escuchamos declaraciones desde la Tesorería. Se iniciaron 63.000 demandas que corresponden, como señalé de nuevo, insisto, deudores con ingresos superiores a los 1,5 millones de pesos mensuales. Y finalmente ya se han generado 1.340 embargos a estos deudores que con ingresos superiores a los 5 millones de pesos no han regularizado o pagado su deuda a la fecha. Cambio que hemos implementado, que ya está operativo, si las personas se meten hoy día a nuestra página ya está funcionando, es que va a haber un pie máximo por tramo de renta. Para aquellas personas que ganen menos de 1 millón, el pie máximo va a ser de una UTM, que en el mes de mayo está en 70.588. Es interesante cómo este anuncio simplemente provocó que parlamentarios, que todos sabemos el sueldo que tienen, incluso autoridades públicas, el fiscal nacional, hayan pagado una deuda que venían arrastrando hace años. Estamos hablando de personas que tenían salarios altos y que no habían pagado el CAE y que ante este anuncio decidieron pagar. ¿Hablemos de salario mínimo? Hablemos de salario mínimo. Porque ya es oficial, el gobierno presentó su propuesta de sueldo mínimo que
comprende un alza de 7.500 pesos y otro reajuste que se realizaría en enero. La propuesta genera rechazo en la CUT y también el respaldo en las pymes. Felipe Gallegos, adelante con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, comienza formalmente el debate por el sueldo mínimo. Ya hay propuestas sobre la mesa y también comienza el trámite legislativo porque se espera que durante esta tarde parta la discusión. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Subir el sueldo mínimo en torno a los 7.500 pesos. Es decir, si hoy día el salario mínimo, vamos a comenzar a ver una gráfica, se encuentra en 539.000 pesos, llevarlo a 546.000 pesos de forma automática. Pero eso no es todo. Comprende este proyecto un nuevo reajuste a contar del 1 de enero en línea con la inflación, es decir, con cuánto aumenta el costo de la vida entre los meses de abril y diciembre. Es decir, este proyecto de ley contempla dos reajustes, uno automático, uno a contar del 1 de enero. Todo, por supuesto, en línea con la inflación. Y es por eso que se lleva justamente esta cifra, por eso se llega a los 7.500 pesos, porque eso responde a la inflación que tenemos entre los meses de enero y abril, que llega a 1,4%. Y ese 1,4% es básicamente el aumento que se hace en este salario mínimo. Conversamos con la CUT, conversamos con las pymes, por supuesto, opiniones diversas ha generado esta propuesta del gobierno. Es una indolencia por parte del gobierno, es crueldad, y por eso nos parece, y le hacemos un llamado al gobierno a dialogar, a no pasar la máquina. A las pymes se les tiene que ayudar y no usar como escudo defensor de los grandes empresarios, que finalmente ese es el interés que está defendiendo la derecha y en particular el ministro Quirós con sus exiguos 7.500 pesos que no alcanzan prácticamente para nada. En un contexto donde el desempleo está llegando casi un 9% y considerando que el 90% de los trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en una pyme, nos parece muy responsable de parte del gobierno proponer un reajuste del 1,4%. Hay que considerar que en los últimos años han habido alzas significativas al salario mínimo, que ese salario mínimo se paga en su mayoría en el mundo de las pymes, por lo tanto los emprendedores valoramos que primero venga el crecimiento y después sigamos conversando de alzas significativas. Y claro, las pymes respaldan esta propuesta porque aseguran que ha subido mucho el desempleo, la economía está estancada y justamente eso busca mantener ese equilibrio, ¿no? De mantener el poder adquisitivo, que esté justamente el sueldo mínimo en línea con la inflación. Sin embargo, esta propuesta está muy distante de la postura que tenía la CUT, de llevar el sueldo mínimo a los 640.000 pesos. Hay una diferencia ahí abismal entre las partes. Bueno, nosotros conversamos justamente con economistas qué es lo recomendable, cuánto puede la economía justamente aumentar el salario mínimo considerando las malas cifras de empleo y también las malas cifras de crecimiento. Es un equilibrio, nos dicen los expertos, pasemos a revisar justamente lo que nos dicen. Y la verdad es que nuestra posición en este tema es que los costos de empleo, los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos 4 años, aún si la remuneración no sube, porque van a subir las cotizaciones previsionales y también por efecto las 40 horas. Entonces, dado eso, nos da un alza de costo para el empleador que es similar a la que ha habido en otros aumentos de salarios mínimos antes. Esta misma tarde entonces comienza el debate en el Congreso en torno a la discusión del sueldo mínimo. La propuesta del gobierno ya está sobre la mesa, subir en torno a los 7.000 pesos el salario mínimo automáticamente una vez aprobado el proyecto, pero el 1 de enero tener un segundo incremento en línea con la inflación, en línea con el aumento del costo de la vida entre los meses de abril y diciembre. El debate ya está encendido, respaldan las pymes, lo rechazan la CUT. Por cierto, también habrá que ver qué dice el Congreso a contar de esta tarde. Así es, veremos cómo se pronuncia el legislativo. Gracias, Felipe.